Hola chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal de YouTube. Hoy vamos a seguir con el curso de análisis fundamental y vamos a hablar de un tema muy importante que se llama el estado de resultados. Te voy a explicar qué es sus principales características, sus ventajas y desventajas y todo lo que tenés que saber del estado de resultados para invertir desde cero. Bien, dicho eso, ahora sí, vamos con el video. El estado de resultados es otro de los estados contables, incluyendo el balance general y el estado de flujo de fondos, que simplemente te dice el desempeño financiero de una empresa en un periodo específico. O sea, simplemente te va a decir si la empresa tuvo o no ganancias. Y a diferencia del balance general que nos dice las cosas que tiene la empresa y las cosas que debe, el estado de resultados nos decía los ingresos de la empresa, los gastos de la empresa y al final del periodo contable nos decía si la empresa tuvo ganancias o tuvo pérdidas. O sea, resumiéndotelo en palabras simples, nos va a decir si la empresa tuvo ganancias o tuvo pérdidas y cómo llegó a ese resultado final. Y bueno, como el balance general que yo te mostré los componentes principales del balance general, que eran los activos, los pasivos y el patrimonio neto, el estado de resultados tiene los siguientes componentes. Obviamente lo vamos a ver en Morningstar para que todos entiendan, pero que es la misma plataforma que usamos en el video del balance general. Pero simplemente el primer elemento son las ventas, que es el dinero que la empresa obtiene por vender sus productos o servicios principales. En otras palabras, es el dinero que la empresa obtiene por realizar su actividad principal. Si la empresa vende autos como actividad principal, es el dinero que ganaría vendiendo autos. Si vende software, es el dinero que ganaría por el pago de suscripciones o el pago de licencias. Después, en segundo lugar, tendríamos los costos de ventas, que son los costos que nos cuesta producir esos productos o servicios. O sea, sí, simplemente no me gusta repetirme, pero es el costo que a nosotros nos cuesta vender o producir esos productos o servicios. Puede ser, por ejemplo, mano de obra, puede ser, por ejemplo, los costos de fabricación, o también puede incluir los insumos que nosotros utilizamos para producir esos productos. Por ejemplo, las materias primas. Y bueno, pasando al tercer elemento, si a nosotros las ventas que tenemos por la actividad principal le restamos los costos de ventas, obtenemos la utilidad bruta, que es la ganancia que nosotros obtenemos antes de considerar los gastos administrativos, comerciales, financieros e impositivos. Y nos va a mostrar simplemente las ganancias que la empresa obtiene por su actividad principal. O sea, vamos a saber qué tan eficiente es la empresa con su actividad principal. Yendo con el cuarto elemento y pasando a algo más específico, tenemos los gastos operativos. Que acá podemos incluir gastos de administración, podemos incluir gastos de ventas, gastos de marketing, después gastos más administrativos como por ejemplo sueldos o el alquiler del local que nosotros utilicemos. Después tenemos la utilidad operativa, que es bastante parecida a la utilidad bruta. La utilidad bruta, acuérdense que a las ventas totales se le restaban los costos de ventas. Y bueno, a la utilidad bruta, para sacar la utilidad operativa, le restamos los gastos operativos, que lo que hace es medir el rendimiento del negocio antes de incluir los impuestos y los intereses. Después, en sexto lugar, tenemos los gastos financieros, que como te lo dice la palabra, son gastos más relacionados con finanzas. Y acá se pueden incluir el pago de intereses que nosotros pagamos por tomar deudas comerciales. Y también se pueden incluir otros ingresos no operativos como venta de activos o inversiones financieras. En séptimo lugar tenemos la utilidad antes de impuestos, que también te lo dice la palabra, es la utilidad la utilidad que nosotros tenemos restándole todos los gastos anteriores a la utilidad que teníamos, pero antes de restarle los impuestos. Aviso que digo utilidad, pero no necesariamente tiene que ser utilidad, podés tener pérdida ya. O sea, podés tener una diferencia negativa y tener pérdidas, y yo digo utilidad porque se dice utilidad, pero eso no necesariamente signifique que es una ganancia o que es una ganancia sí o sí, también puede ser una pérdida. Bien, dicho eso, en octavo lugar tenemos los impuestos a las ganancias, que son... O sea, el nombre es un poquito confuso porque es el nombre de un impuesto acá en Argentina muy conocido, pero yo lo uso para agrupar a todos los impuestos que nosotros tenemos que pagar a las ganancias de las empresas que tengamos. Y ya por último y en noveno lugar, yo te diría que la más importante es la utilidad neta. Y yo te diría que es el número más importante dentro del estado de resultados porque te dice la ganancia o la pérdida neta que la empresa va a tener. O sea, de acá no se descuentan más gastos. Es lo que queda, como vimos en el video de los dividendos anterior, lo que queda para los accionistas o para reinversión o para el pago de dividendos. Y capaz si llegaste hasta acá te estarás preguntando por qué es útil el estado de resultados o para qué sirve. Y en mi opinión sirve para las siguientes cosas. Nos va a decir simplemente si la empresa está ganando o perdiendo plata, o sea, porque nos muestra la ganancia o la pérdida neta de la empresa. Entonces nosotros viendo utilidad neta simplemente podemos saber si la empresa gana o pierde plata. Y si esa ganancia es positiva lo va a mostrar positivo
y si esa ganancia es negativa lo va a mostrar con un menos. También nos muestra cómo evolucionan los ingresos y los gastos, porque nos muestra desde la ganancia más rudimentaria, que son las ventas, va restando gastos, hasta que llegamos a la ganancia o a la pérdida neta. Nos va a decir qué tan eficientes son las operaciones de la empresa, porque si nosotros vamos a la utilidad neta podemos ver esto fácil, y si la utilidad neta es positiva significa que la empresa está teniendo ganancias, y en caso contrario una empresa ineficiente sería el tipo de empresa que no genere ganancias sino que genere pérdidas, o sea que año tras año esté perdiendo plata. Y por último nos muestra si la empresa está en crecimiento o está en declive, porque lo único que tenemos que ver para saber si una empresa está creciendo o está en declive es ver que los ingresos año tras año vayan creciendo. Y no solo los ingresos, sino yo te diría que lo más importante para una empresa es que los ingresos en primer lugar sean crecientes y en segundo lugar que las ganancias netas, o sea, primero que tenga ganancias netas y segundo que esas ganancias netas crezcan con el tiempo. O sea, por ejemplo, que desde 2021 hasta la actualidad vayan creciendo. Y es fundamental y lo más importante que vos tenés que hacer con el estado de resultados es compararlo con otras empresas del mismo sector. Te diría que lo único que tendrías que ver acá es que primero las ventas sean positivas, segundo que esas ventas vayan creciendo a lo largo de los años, después que el ingreso neto, o sea que haya ganancia, que la empresa tenga un ingreso neto positivo o un beneficio neto positivo, y por último que ese beneficio neto sea creciente, o sea que a lo largo de los años haya crecido. Si ya encontraste todo eso, te diría que la empresa es una muy buena oportunidad de inversión. Igual de todos modos, lo que podrías hacer es compararlas con otras empresas del mismo sector para saber cuál es la mejor empresa del sector. Y para mí las ventajas del estado de resultados son que en primer lugar te da una clara visión de la rentabilidad de la empresa, porque te dice de forma muy fácil si la empresa está ganando plata o está perdiendo plata. Lo único que tenés que hacer para saber esto es ver la utilidad neta y ahí te vas a dar cuenta. Si es positivo significa ganancia, si es negativa significa pérdida. Otra cosa muy buena es que vos podés ver no de un solo año, vos podés ver el estado de resultados en muchos años. Como podés ver acá tenemos 2021, 2022, 2023, 2024. O sea, tenemos los estados contables, tenemos el estado de resultados para diferentes años y eso lo que nos permite es comparar todos los años y ver si la empresa está creciendo o está decreciendo. Y por último te ayuda a ver que también la empresa está administrando sus recursos. Si está generando ganancias significa que está administrando muy bien sus recursos y si está generando pérdidas significa que los está administrando muy mal. Y desventajas, yo no lo diría como una desventaja, pero una cosa que tiene el estado de resultados es que no te muestra la información financiera de una empresa completa. Lo que tenés que hacer vos es complementarlo con el balance general y con el estado de flujo de fondos y ahí vas a tener la información financiera completa de una empresa. Pero una desventaja posible es analizar solo el estado de resultados y no compararlo con los otros dos estados, porque el estado de resultados no te muestra información que está en el balance general y en el estado de flujo de fondos. Y bueno, la verdad yo creo que esa es la desventaja más importante. O sea, otra cosa que puede pasar es que falseen los números del estado de resultados y pongan números falsos, pero yo te diría que eso no es tu responsabilidad y es algo que está fuera de tu control. Pero bueno, la última desventaja es que no muestra los flujos reales de fondos. Porque una empresa te puede mostrar las utilidades contables, pero eso no significa que tenga el dinero disponible. Y creo que ya lo dije, pero las cosas en un estado de resultados que tendrías que mirar para saber si una empresa es una buena oportunidad de inversión o no, son las siguientes. Tenés que ver que la empresa crezca en ingresos año tras año, o sea que las ventas por la actividad principal sean crecientes, que año tras año las ventas totales aumenten. Este número de acá que dice ventas totales o revenue, tenés que ver que año tras año de 2021 a 2025, a 2024 o que, no sé, 2018, yo siempre tomo los últimos 5 años, pero tendrías que ver que de esos últimos 5 años las ganancias sean crecientes. Margen bruto y margen neto podrías verlo si querés, no es completamente necesario, o sea, yo lo miro cuando miro más los ratios y va a depender mucho de cómo lo compares con las otras empresas del sector. O sea, el número va a ser alto o va a ser bajo si vos lo comparás con otras empresas del mismo sector. Y para saber qué empresas son del mismo sector o de la misma industria, vamos a Seeking Alpha y en Seeking Alpha buscamos una compañía, yo voy a buscar Microsoft. Y acá vamos a Peers y en Peers nos aparece eso. Peers es competidores, nos aparecen todas las empresas que son competidoras. Y lo que hacemos es mirar los estados contables de cada una de las empresas para saber cuál es mejor. Si tiene ganancias más altas, si tiene beneficios netos más altos, si tiene menos costos, si tiene márgenes brutos o márgenes netos más altos, significa que es mejor.
Si los gastos operativos son decrecientes, mejor, pero tenemos que buscar que también los gastos operativos no crezcan con el tiempo porque significaría que la empresa es ineficiente. Que las ganancias sean consistentes, que la utilidad neta sea positiva y sea creciente, eso es una muy buena señal de inversión también. O sea, vamos a utilidad neta y en primer lugar nos tenemos que asegurar que la utilidad neta sea positiva y en segundo lugar que la utilidad neta sea creciente. También otra cosa que tenemos que mirar es que los ingresos sean mayores que los pasivos, porque significaría que la empresa genera suficientes ingresos o suficiente plata para pagar sus deudas. Y por último, que el earning per share o la ganancia por acción, que es el beneficio neto dividido la cantidad de acciones, sea positivo y sea creciente. Porque esto nos dice cuánto gana la empresa por cada acción en circulación que la empresa tiene. Y ahora vamos a ir a un ejemplo práctico. Te voy a mostrar, lo que te expliqué en el video lo voy a aplicar a una empresa para saber si es una buena oportunidad de inversión o no. Vamos a Morningstar. En Morningstar buscamos Microsoft. Y en Microsoft vamos a ir a la parte de Financials, después a Estado de Resultados. Y en Estado de Resultados tenemos que ver todas las cosas que te expliqué en el video. Primero vamos a ver si las ventas son crecientes. Vamos a Revenue y en Revenue son ventas totales. Y en ventas totales podemos ver que son crecientes. Después vamos a la parte de ingreso neto directamente. O sea, ustedes pueden ver los gastos operativos o pueden no verlos. Eso se los dejo a ustedes. Yo no los considero tan importantes, entonces no los veo. Bueno, vamos a ingresos netos y como podemos ver acá también son crecientes. No solo son crecientes, sino que también son positivos, o sea, son positivos significa que la empresa está teniendo ganancias y también significaría que esas ganancias van aumentando con el paso de los años. O sea, que año tras año va ganando más plata. Vamos a ir más abajo, vamos a ir a la parte de Earning per Share y en Earning per Share tenemos que ver en primer lugar que sean positivos y en segundo lugar que sean crecientes. Como podemos ver acá el earning per share va creciendo a lo largo de los años, entonces significa que es una muy buena oportunidad de inversión, porque la ganancia por acción no solo es positiva, sino que también es creciente. Y ya otras cosas que podés mirar también si, bueno, yo no lo hago mucho, pero si los ingresos netos si las ventas son mayores que los pasivos, porque significa que tiene más ingresos para pagar esas deudas y más ingresos que deudas. Y otra cosa que podrías ver es que los gastos operativos no sean crecientes, que sean decrecientes si se puede, o que sean bajos, literal, porque significaría que la empresa no tiene muchos gastos y que los gastos que tiene son decrecientes. Otra cosa que podríamos ver acá también es que el margen bruto y el margen neto sean crecientes. No solo que sean crecientes, sino que sean positivos. Acuérdense que en realidad el número para saber si es alto o es bajo va a depender de la competencia. Nosotros tenemos que ver su competencia, tenemos que analizar la competencia y eso nos va a decir si los ratios son altos o si son bajos. Si son mayores que la competencia significa que es una buena oportunidad de inversión y si son menores que otras empresas del mismo sector significa que la empresa comparada con sus competidores no es una muy buena oportunidad de inversión. En mi opinión eso es todo lo que deberías ver del estado de resultados. Ahora lo que podrías hacer también es compararlo con otras empresas del mismo sector, que yo ya te expliqué cómo hacerlo. Vas a Seeking Alpha, buscar la empresa, buscar la parte de peers y en peers vas a ver todos los competidores del mismo sector y de la misma industria. Lo que tenés que hacer es lo mismo, ver sus estados de resultados, ver el estado de resultados y ver sus números y ver si el estado de resultados de la empresa que estés analizando es mejor o es más grande que el estado de resultados de su competencia. Lo mejor es compararla no con uno, sino con al menos 3 empresas del mismo sector para saber si la empresa es una muy buena oportunidad de inversión o no. Vos ves el estado de resultados tuyo y si es mayor que el estado de resultados de su competencia, significa que comparado con la competencia del sector, la empresa es una muy buena oportunidad de inversión o está mucho mejor financieramente que su competencia. Este es el final del video, espero que se haya entendido qué es el estado de resultados y cómo funciona. No olvides que si te gustó el video puedes ayudarme suscribiéndote, dejando un me gusta y compartiendo. Y no olvides que nada de esto es una recomendación de inversión. Vos tenés que hacer tus propios análisis e invertir.